Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Piensa en Grande, el podcast donde estamos conversando con los jóvenes líderes Piensa, aquellos jóvenes que están marcando la diferencia desde distintos lugares de nuestra región, en distintos ámbitos, en deporte, en educación, en salud, en movimientos sociales, en voluntariado. Y el día de hoy no hay eclipse solar, estamos con Andrés Solar, joven líder Piensa 2024, premiado en la categoría de política. ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo estás, hijito? Bien, muy bienvenido Andrés Solar entonces a este nuevo capítulo de Piensa en Grande, iniciativa de Fundación Piensa junto a Mutual de Seguros de Chile, ya en las vísperas de los 10 años del concurso de jóvenes más relevante de nuestra región. Andrés Solar, premiado en política, uno de los concejales más jóvenes actualmente de la comuna de Viña del Mar. De Viña del Mar, ok. ¿Viñamarino de toda la vida? Sí, Viñamarino. nacido y criado, estudié en Viña del Mar. La única vez que salí de Viña del Mar realmente fue para estudiar en la universidad, que fue en la comuna vecina en Valparaíso, así que no hay tanto movimiento. Perfecto, de la costa entonces Andrés Solar, y la idea es que esta conversación también vayamos viendo y conversando un poco acerca de tu vida, reflexionando acerca de algunos temas que han ido pasando y parto de la base de lo primero, ¿cierto? De esos años en los que quizás te tocó salir de la comuna, ¿cierto? De Viña del Mar y estar en Valparaíso, porque dentro de tu biografía nos encontramos con que fuiste un destacado dirigente universitario. Sí, fueron hartos años de universidad, de dirigente universitario como tal, porque yo estudié en la Católica del Paraíso, una universidad tradicional. Entré el 2012, acuérdense que el 2011 fue ese año de protesta absoluta. De hecho, en mi familia me cuestionaban harto diciendo, oye, no entré a la Católica del Paraíso porque hay que entrar a paros. Y yo como hombre, pues, como porfiado, joven, etcétera, dije, ya, me voy a la Católica del Paraíso. Bueno, estudié contador auditor y ya en segundo, casi tercer año universitario, decido entrar al movimiento gremial de la Católica del Paraíso. Y ahí, como que mi visión por la política, mi visión por la sociedad cambió rotundamente. ¿Esos fueron tus primeros acercamientos entonces a temas más políticos? Sí, porque al final del día fue mi primer acercamiento, siendo súper honesto, al servicio público en general. Ya. Porque al final del día, si uno se pregunta, en la universidad que entré a estudiar, y después de eso entre medio, bueno, salí, la pasáis bien un rato, etcétera. Pero eso el primer año, pero ya el segundo año, mi primer acercamiento con la política, el servicio público, etcétera, fue la política universitaria. El movimiento gremial de la Católica del Paraíso, que es un movimiento, por decirlo así, de derecha, pero sí o sí, oposición a lo que en ese momento era el Frente Amplio. Y los paros y etcétera. Y ahí fue donde empezamos los primeros acercamientos, donde fui dirigente político universitario, donde fui consejero de facultad, en la Facultad de Economía y Negocio, pues estudié contador auditor, y posterior a eso fui presidente del movimiento gremial de la Católica del Paraíso. Bueno, tuve un impasse ahí, candidato a consejero superior, después trabajé en la Fundación Jaime Guzmán y así sucesivamente. Entonces, ahí en la política universitaria donde partí y donde en verdad tengo tremendo recuerdo. Lo mejor recuerdo. Sí, muy grande recuerdo, porque al final del día uno dice, hoy día en política, etcétera, etcétera, pero hoy día ya quizá también hay más responsabilidades y más presiones. En cambio, en ese momento eres como un alma libre, de cierta manera, cual no estáis por lucas, no estáis por ningún motivo y todo tu entorno tampoco estaba en esa figura. Y lo que buscáis principalmente era lo mejor para tu universidad, pero en base a lo que tú creías y lo que tú estabas dispuesto y con un grupo de personas que estáis dentro, un grupo de personas que en esos años era genial, donde pudierais trabajar en equipo y con confianza absoluta. Sí, es muy lindo. Yo suelo conversar o cuando tengo la oportunidad de conversar con jóvenes que les interesan los asuntos más públicos, la política, los invito a que se involucren en las discusiones universitarias, justo por lo que tú decís. No hay ningún interés más allá que los ideales, ¿cierto? La disputa y la defensa de ideas, conocer personas, entender también muchas veces, y me imagino que en tu caso, que te toca actualmente, no sé, participar del Consejo Municipal con personas que quizás tienen una visión de sociedad completamente distinta, en tus entornos laborales también te ha tocado estar en espacios también de discusión política y quizás esa oportunidad que te entrega la universidad de tener discusiones de fondo, donde conoces también qué es lo que piensa tu adversario político, es muy valioso, es muy enriquecedor también uno nutrirse de las experiencias y de las opiniones de quien tú jamás te hubieras imaginado que pensaba o que podía llegar a conocer. Es muy valioso por un tema súper sencillo,
porque en la universidad especialmente, mucho más que el mundo político posterior, en la universidad todos reflejan tal con lo que piensan realmente. Claro. Porque después todos van amoldando un poco lo que piensan en cuanto a lo comunicacional, al trabajo que tienen con su equipo, la presión propia del partido, y ahí van jugando un poco más por acá, un poco más por allá. Siento siempre bajo un paraguas de lo ideales, pero en la práctica en la universidad esa presión existe mucho menos. Entonces al final todas estas personas te dicen lo que de verdad piensan y tú también. Claro. Y pan pan vino vino muchas veces, como se dice ahí. Entonces en verdad es mucho más nutritivo, pero también te deja en mi figura de ser como oposición a lo que era el Frente Amplio, oposición a las tomas y toda esa figura, también te deja mucha experiencia, porque al final del día te forma en política, en el rigor, en el sentido de que eres una minoría, estás bajo permanentes increpancias en algunos años, el 2013, cuando se tomaron la facultad del Gimpert. Bueno, es un recuerdo que tengo, que se robaron, o sea, destruyeron 24 millones de pesos en 24 horas, eso era como la cuña, 24 millones de pesos de esa época, deben ser como 40 millones de pesos hoy día, en verdad fue una noticia bien impactante, creo que fue el 2015. Sí, y ahí dieron vuelta una cruz, etc. Y me tocó a mí como centro alumno salir a defender aquello. Y no salir a defender el paro, obviamente, salir a pelearme. Y bueno, ahí tengo la gran anécdota de que éramos una minoría absoluta ahí, todo defendiendo lo indefendible, pero logré presionar a la DAE, presionar a la universidad a que lograran sumariar a este alumno y por primera vez suspendieron a este alumno de un paro, algo que históricamente nunca había pasado en la universidad. Entonces hay harta anécdota ahí, pero hay amenazas de por medio y todo, entonces por eso le digo, es de verdad cómo actúa, es el mundo real de cómo actúa el Frente Amplio y el Partido Comunista y compañía, sin tapujos, en el sentido claro de que muchas veces ellos sí actuarían de una forma distinta si no tuvieran a la tele encima. Tal cual, Andrés Solar. Oye, y volviendo al tema de los liderazgos en las universidades, como un espacio, ¿cierto?, para desarrollar proyectos, conocer personas, entender cómo piensa, ¿cierto?, quien tienes al frente, en la mesa. Hay un valor también súper importante y me imagino que te tocó siendo, o sea, líder en tu carrera, líder a nivel universidad de tus movimientos, después desde otra fundación te tocó también potenciar nuevos liderazgos. ¿Qué significa ese acercamiento y esa vocación de formar nuevos liderazgos, en tu caso al menos en política? Es muy lindo porque al final del día ves la formación de jóvenes o el apoyo a diferentes jóvenes que hoy día se desarrollan en base también en la defensa de la idea. Yo creo que la universidad no es el mundo de la idea de la universidad no es el mundo real en el cual uno se desarrolla, es un mundo muy de idea, muy de profundidad muchas veces, pero que es un mundo, es un espacio muy latente a la formación y al desarrollo de la persona. Y que hoy día esas personas que tuviste, de cierta manera, que también te formaron a ti, algunos, otros, bueno, algunos los ves de diputados, otros los ves trabajando en fundaciones, otros los ves trabajando en otra área de servicio público, y eso es muy lindo, porque al final del día son diferentes espacios que uno contribuyó, que uno participó, que a uno lo formaron o ayudó también en la formación de otros, pero que el día de mañana esa pequeña defensa del mundo de las ideas formó a personas, por decirlo así, más graníticas a la hora de salir a defender el servicio público por el vecino, por el que está al lado, pero en profundidad, en la profundidad misma de también que eso vaya de la mano con una defensa de las ideas. No una defensa porque sí, básicamente, sino que una defensa porque hay algo más de fondo. En fondo, nutrirse de conceptos, de saber que hay algo que uno defiende, un propósito. Muchas veces, y pasa harto, sobre todo en este podcast, que a veces hemos conversado de la importancia de liderar con propósito. Esto muchas veces se ve también en los jóvenes, no sé si compartí el mismo diagnóstico, pero cada vez cuesta más encontrar o distinguir jóvenes, especialmente en las universidades, cuando uno trata de abordar temas más públicos, más políticos, de que realmente se empapen de un propósito, de un sentido de causa, de ideas que le muevan la guata, ¿cachai?
naturalmente salir a, bueno, disputar espacio y promover bienes públicos desde esa idea. Ahora, yo, un pasito más atrás de eso, yo sí soy creyente de que la gente muchas veces entra por motivos distintos a un propósito como tal de fondo. Ese propósito uno se empapa en el camino. O sea, mi realidad entré muy entremial con nociones de ciertas cosas, pero ese propósito uno se empapó, se encariñó, lo amó y lo desarrolló, como por decirlo así, en el camino por lo que uno va. Y ahí en el camino, como uno va avanzando en ese propósito, bueno, fui metiéndome a la campaña ya después de José Antonio Kast, etcétera. Pero si retrotraemos eso cuando partió todo, yo te puedo decir, ese propósito mismo que él ve hoy día no existía. Oye, ¿cachai? Ese es un muy buen tema. El por qué, o sea, ¿por qué entráis? ¿Cómo entráis? ¿Por qué entras? O sea, hay casos de gente que ha entrado porque lo invitaron a jugar a la pelota y se terminó quedando, se hizo amigo y se dio cuenta que había ideas que le hacían sentido. En tu caso, ¿cuál fue el hito que te dice, bueno, Andrés se involucra entonces en todo esto? A ver, esta cuestión súper en el macro. A mí me invitan a participar en un momento que se venía una campaña. Yo, entre comillas, conocí a harta gente dentro de la universidad, dentro de una consejería de facultad, o sea, dentro de una facultad. Yo dije, ¿sabes qué? Sí, suena entretenido. ¿Tenías algún amigo en común, algo así? Pocaso. Pero esa fue la realidad. Pocaso al mundo político, eso es lo que hoy. Pero fue decir, suena entretenido, suena una experiencia, y si resulta bien y si no resulta bien también, pues si no tenéis nada que perder. La vida sigue. Y en esa vuelta jamás pensé de verdad que esto iba a transformarse en lo que amo, en verdad. Si esa es la realidad. Jamás pensé que aquel pasito, aquella reunión con quien hoy día diputado, José Carlos Mesa, aquella reunión con Mesa, se iba a transformar en lo que hoy día en verdad lo que me apasiona, lo que amo, y por lo cual también me dedico con tanta pasión. Pues si al final del día uno dice, hay un bichito que picó, pero ese bichito te pica en el camino, es difícil que te pique tan antes. Sí, tal cual. Es el despertar también de esta iniciativa. Oye, Andrés, saliendo de la universidad, después igual quiero seguir volviendo, me apasiona el tema de las discusiones universitarias, pero también para seguir con tu biografía, el concejal más joven, lo conversamos acá en el backstage, al menos el concejal electo más joven, por lo menos de los últimos 3 periodos, en Viña del Mar. Si miramos para atrás, quizás en algún momento vamos a encontrar algún otro, pero también, ¿qué significa eso? Me imagino yo que harto viene de la representación de jóvenes, pero también de ¿qué conlleva eso? Conlleva energía, conlleva nuevas ideas, algo también de refrescar el cómo se vienen haciendo las cosas. A ver, acá aclarar un punto, el concejal más joven, pero no por eso con poca experiencia tanto en el mundo público como mundo político. No, seguro. Y ahí hay temas de que también fui, de hecho, el territorial para la primera para la segunda campaña de José Antonio Kast, más joven también a nivel nacional, encargado del Distrito 7, porque al final del día hay 9 años, desde la universidad hasta hoy día, 9 años enfocados en el servicio público como tal. Efectivamente. Pero ya pasando a eso, ¿cuál es la gracia? Te interrumpo en eso porque es un tema súper interesante y por eso también hacemos este podcast, Piensa en Grande, porque es el podcast donde estamos conversando con aquellos jóvenes, quizás de biografías cortas en tiempo, pero muy extensas en acciones. En esta iniciativa impulsada por Piensa y Mutual de Seguros de Chile, donde estamos conversando con Andrés Solar. Andrés. ¿Pero qué significa ser el concejal más joven del consejo? ¿Qué diferencias tiene? A ver, por un lado, más que grandes diferencias o más que grandes, por decirlo así, estar con más energía o menos energía, yo creo que lo rico de este consejo es que viene a renovarse con 4 personas nuevas. Eso sí es muy rico porque trae ideas nuevas al consejo, pero trae una dinámica diferente en el Consejo de Viña como funcionaba antes. Porque más que ser joven o no, entramos siendo responsables, pero también bien críticos de la actual administración. Ripamonti, seamos honestos, tenía 8 concejales a su favor en la práctica en el periodo anterior. Entonces, Ripamonti hacía lo que quería. Acá lo que nosotros buscamos es justamente no decir lo contrario, pero hagamos las cosas con responsabilidad,
gastemos las lucas en la municipalidad con responsabilidad, pero también no solamente ser responsable, sino que también ser eficiente por el bien de la comunidad. Y eso yo creo que también ser joven no solamente trae, por decirlo así, la chicha, así como ideas nuevas, pero ser joven sí lo que trae es pensar de repente las formas distintas a cómo está acostumbrado la persona dedicada al servicio público hace 50 años, o cómo está acostumbrado aquella persona que lleva siendo concejal 2 periodos a cómo funcionar. Yo creo que el ser joven y ser nuevo en el Consejo Municipal me ha traído mucho eso de, oye, de cuestionar muchas cosas a la dinámica que se está haciendo. Por ejemplo, no sé, estamos acostumbrados en el municipio de Viña del Mar de gastar 15.000 millones de pesos, 17.000 millones de pesos en la corporación por un desfalco o déficit permanente de la corporación. Oye, ¿cómo vamos a normalizar eso? Pero claro, ¿qué te dicen? No, las corporaciones siempre pierden plata. No, hay corporaciones que no pierden plata, o si pierden, tienen un déficit de 1.000, no de 17.000. Sí. Entonces, claro, hay ciertas cosas que el hecho de ser joven, uno también sale a cuestionarse y cambia el paradigma de cómo un municipio está acostumbrado a funcionar desde hace 30 años, 20 años, porque esto sí, esto hay que ser honesto, la corporación ya perdiendo plata hace muchos años, pero si hay alguien que ha reventado la corporación, es la alcaldía de Ripamonte. Y en eso, bueno, ahí tú pones un rol súper específico, ¿cierto?, del concejal, que es la fiscalización. ¿Qué ha significado para ti también, ya dentro de este rol de concejal, quizás lo más enriquecedor, ¿cierto?, tener esa posibilidad, naturalmente, de ser un actor relevante en la fiscalización, pero también me imagino que hay harto de lo que es el trabajo con las personas. A ver, claro, que esto tiene en la práctica... El rol de concejal tiene 2 patitas súper importantes, que es el trabajo en terreno, por decirlo, con la gente, y el trabajo fiscalizador práctico. Y ambas conversan súper bien, porque uno puede decir, ¿sabéis qué? El rol de fiscalizador es solamente números, es solamente papel y solamente eso. No, el rol fiscalizador también es ver si la cámara de seguridad está funcionando para el vecino, ver cómo ayudar al vecino quizá a ideas a presentar un proyecto en materia de seguridad, en materia de deporte, en materia de vida en comunidad. Y también el rol fiscalizador también colabora a eso en parte conversando, porque al final del día es un vecino que tiene el problema que muchas veces es un rol del municipio que eso funcione. La luminaria, por ejemplo. Sí. La luz, ¿de quién es responsable? El municipio paga una licitación. ¿Quién fiscaliza? El municipio. Entonces, son pequeñas cosas que uno puede contribuir al bienestar del vecino, por un lado, con la misma fiscalización, por otro lado, una buena fiscalización y del uso bien de los recursos públicos genera que esos recursos puedan llegar al vecino, que es algo muy lindo. Y por otro lado, como digo, está la patita territorial, que uno puede ser muy duro en la fiscalización, pero no saca nada siendo duro si es que no se preocupa que esos recursos y esas inversiones y ese desarrollo lleguen hacia el vecino. Y es ahí donde es muy lindo, porque uno trabaja con ellos, se desarrolla con ellos y los puede ayudar en avanzar los procesos para tener como dato de su comunidad y poder tener una política gremial de la organización intermedia muy linda, porque volvemos, igual como nosotros hablamos del mundo universitario, que era sin grandes intereses por tu universidad, por tu compañero, etc. Acá es por su comunidad, sin grandes intereses, por el bienestar de su comunidad. Y ayudarlo a eso, ayudarlo a que ellos puedan tener una mejor seguridad, ayudarlo en la política de que ellos puedan tener un mejor bienestar, en verdad es precioso, porque al final del día, lo que uno cree que es súper sencillo, cuando uno va y ve al club de adulto mayor funcionando y es la única actividad a la semana que tiene el abuelito para compartir con su comunidad, que muchas veces un abuelito está solo en la casa, en verdad eso es impagable, porque a esa persona que estaba quizá todo el día encerrada en su casa, hoy día esas pequeñas cosas le cambiaron la vida. Y eso es por esas pequeñas cosas que uno de repente dice, ¿sabéis qué? Llegar todos los días a las 8, 9 de la noche, salir todos los días temprano, ver cosas entre medio, etcétera, etcétera. Es por esos cambios que uno dice, ¿sabéis qué? En verdad esto vale la pena, ¿sabéis qué? Esto es lo que quiero, ¿sabéis qué? Esto es lo que me apasiona. Porque al final del día uno está en política por 2 cosas. Por influir, porque obviamente uno está en política por influir, porque su idea cree que son las correctas,
pero también porque a través de estas ideas y el desarrollo de estas ideas uno puede cambiar realidades. Y al final del día, como concejal, que es quizá el eslabón más chico de la política, que es una realidad, el eslabón más chico de la política, pero es el eslabón más cercano a la gente. Entonces al final del día es cómo puedes ver de cierta manera que ciertas cosas de verdad uno toca la puerta y ve que esas personas sí pudieron cambiar ciertas cosas de su vida. Y eso en verdad uno llega a la casa reventado pero feliz. ¿Hay algún caso en concreto que te gustaría compartirnos, así como un momento, una historia que tú dijeras y se pagó, valió la pena? Hay hartos casos, de verdad, hay hartos casos pequeños, por ejemplo, de afectados con el incendio que en verdad no iban podido tener ayuda, no podían tener avance y que en verdad lo ayudé a recolectar los papeles, lo ayudé a juntarse con las personas correctas. Al final del día lo que uno colabora no es a poner su papel primero en la fila. Uno colabora a juntarse con las personas correctas para que este papel esté bien hecho y pueda cursarse. Y que esa persona el día de mañana pudiera haber recibido el subsidio, que esa persona hoy día pueda tener quizá un avance en la reconstrucción, porque entendamos que la reconstrucción va muy lento. Eso en aquel momento fue impagable, porque una familia que logró avanzar y tener algo, eso por un lado. Y por otro lado, temas de comunidad, por ejemplo, y en verdad son muchas historias, pero por ejemplo hace poco ayudé a una agrupación, una junta de vecinos que tenía tomada de cierta manera su sede y la ayudé con el tema de desalojo, la ayudé con todos esos temas, o sea, no desalojo, pero poder entregarle el comodato de verdad en propiedad el desarrollo de esa junta de vecinos. Y hoy día que te llame y que te digan, concejal, muchas gracias por todo, les invito a las 11 a inaugurar la junta de vecinos, es muy lindo porque al final del día es un espacio que tú sabes que funciona una biblioteca, es una biblioteca comunitaria, un espacio que tú sabes que funciona un club de adulto mayor, es un espacio que también que funciona como actividades deportivas hacia otras personas y que todo eso se puede desarrollar y que antes no se pudiera desarrollar. En verdad son pequeñas cosas que el adulto mayor, que el vecino, etcétera, te lo agradece por montón. Y te lo agradece por montón porque es su vida. Es su vida. ¿Cuántos conocemos a abuelitos que al final del día uno dice, no, mi hijo no me viene a ver, o si me viene a ver no me saca, por decirlo así, a pasear? Estoy todo el día encerrado en la casa de lunes a domingo y mi familia viene los domingos a almorzar a mi casa. Y esa es la realidad de muchos abuelitos. Y no hacen nada en la semana. Y esos pequeños espacios de comunidad que uno otorga, de verdad, aunque sean pequeños y poquitos, de verdad uno se da cuenta que le cambian la vida y la dinámica. Y es para morirse la risa, porque a veces hay agrupaciones que funcionan club de adulto mayor, un centro de madre y otra agrupación más. Y el mismo abuelito participa los lunes en uno, los martes en otro y los jueves en otro. Porque al final del día, esta actividad en comunidad le cambian la vida a él. Y le dan dinámica, le dan trabajo y probablemente si no tuvieran esas cosas estaría postrado en la cama. Oye, qué entretenido porque me imagino yo, a diferencia de muchas otras entrevistas donde conocemos proyectos específicos, áreas súper específicas, en el caso por lo menos de la política, y en tu caso que en el fondo eres político, eres concejal, ¿cierto? Te toca ver de todo. O sea, me hablas de adulto mayor, me hablas de seguridad, me hablas de voluntariado o otro tipo de organizaciones comunitarias. Entonces, al final del día te toca ver mucho de todo, ¿cierto? Sí, sí. Uno en política, especialmente los concejales, son maestros chasquillas, por decirlo así. Le hacen un poquito de todo, porque al final del día te contactan, no sé, voy a hablar, me contactó hace 6 meses, o sea, un año atrás, Chile Siempre, porque quería hacer un voluntariado en reconstrucción. Ya, contacté al Junta de Vecinos, mismo trabajaste un tema X, a decirle, oiga, hay unos chiquillos que quieren hacer un voluntariado por reconstrucción. Ya, lo canalizaste la reconstrucción. Y te ponía a martillar con ellos sin saber ocupar un martillo. Eso es mentira, sí sé ocupar un martillo. Pero... Vamos a tener que hacer el fact-checking. No. Vamos a ir al registro de Andrés Solar. Que traiga el martillo del palo. Pero eso por un lado. Por otro lado, estás preocupado de temas súper técnicos, cámaras de seguridad. Y tenés que venirte a estudiar cómo funciona un sensor con tanto zoom y todo.
si es que la cámara funciona o no funciona, o sea, sirve o no sirve, porque al final del día hay cámaras que uno puede decir son 2 megapíxeles y uno dice, oye, los celulares tienen 48, pero sirven. Sí. Sirven porque tienen 2 megapíxeles con tanto zoom, tanta proyección, etcétera, y algo hace que se vea bien. Y temas técnicos, temas de licitación, si la licitación es correcta o no es correcta. Y por eso, uno como concejal al final del día es como el maestro taquilla de la construcción, porque al final del día tiene que saber hacer un poquito de todo, porque es la única forma de que esto funcione, o sea, que tu rol como concejal funcione, pero no solamente funcione, sino que es la única fórmula de que logren mantener una cercanía con la comunidad, pero una cercanía funcional, en el sentido de darle un aporte hacia el vecino. Claro, ser un apoyo y no una dependencia tampoco. Claro. Que ahí también nos terminamos pasando para el otro lado. Andrés, al menos en política, y creo que probablemente me cuestionarían harto si no saco este tema, si estamos hablando con jóvenes involucrados en política, tenemos que sacar a colación la renovación política. Y pongo esto porque en el último tiempo hemos visto más casos de los que quisiéramos de no solo corrupción, sino fallas a la confianza ciudadana. ¿Cómo recuperamos la confianza hacia la política? Es cuestión de ver las encuestas, al menos desde Piensa, nuestra encuesta Piensa Opinión Política, demuestra que hay una constante que es bastante decadente y que es decreciente en lo que dice relación a la confianza en muchísimas instituciones, pero particularmente insatisfacción con la democracia, desconfianza hacia principales órganos políticos, ni hablar, por ejemplo, de la valoración que tiene hoy día el Congreso Nacional, en fin. Y todo eso desde el punto de vista de la percepción ciudadana. ¿Cómo podemos revertir eso desde el punto de vista de, ok, involucremos más jóvenes, quizás no para que sean políticos, pero para que se involucren al menos en asuntos públicos, para recuperar la confianza en la democracia, y temas que en realidad no son tampoco menores? A ver, yo creo que la corrupción y todos los casos que hemos visto y la desconfianza en la política, la encuesta de Piensa es súper clara, pero también todas las encuestas son igual de claras en ese tema. Al final tiene un punto más, un punto menos, claro. Pero si hay algo que está mal, es la confianza en los políticos. Yo creo que esto se debe porque hace muchos años se hizo, al final, quien pone las leyes, y echa la ley, echa la trampa, como dice este famoso dicho, eran los mismos políticos. Entonces, básicamente, también hay que considerar que somos todos humanos y bajo esa figura, actos de corrupción hay en todos lados. Pero cuando se hace la ley, cuando se hace el reglamento, cuando se hace absolutamente todo, ya sea desde, insisto, desde concejal hasta político de arriba, lo más arriba, presidente de la República, desde una ordenanza municipal hasta la Constitución, se hizo por años un traje a la medida. Un traje a la medida que al final le acomodó a todos y al final todo quedaba en secreto, todo quedaba en silencio y al final muchas cosas estaban normalizadas y mal normalizadas. Que al final terminó estallando la olla en todos los casos. Sokimich, y 1000 empresas más que se metieron al mundo político, pero también 1000 políticos más que el tema de los viajes, 1000 políticos más en caso de corrupción interna, etc. Porque ese traje de medida se empezó... Caso convenio, caso fundaciones... Que lo que hoy ese traje de la medida se empezó a deshilachar, por decirlo así, porque ya no daba más y hoy día la información era mucho más pública. Eso... Enhorabuena. Sí, es que a eso es lo que quería llegar. Eso fue muy lindo porque hoy día genera un quiebre en la política. Y un quiebre de saber que las cosas tienen que cambiar en la sociedad. Porque al final del día tú al político le preguntes, dice... Oye, esto ya no puede seguir así. Cuando partieron los casos de corrupción, al político le preguntaras, intentaba disfrazarlo y justificarlo. Hoy día al político le preguntes, esto no puede seguir así. Pero yo creo que también, para que esto no siga así, y ahí viene la segunda patita, tiene que venir de la mano con una renovación. Una renovación en la política porque básicamente sí que si quiere hacer cosas distintas, no siga haciendo lo mismo. Y ahí viene la segunda patita de esta renovación. Y yo creo que al partido que pertenezco yo, el Partido Republicano, justamente venimos a aportar en ese sentido, en aportar en dos cosas. Uno, una renovación. Llegamos a renovar un parte lo que eran diputados,
15, 14, hoy día son 14 diputados nuevos, pero también en los consejos municipales, etc. Y sí, en esa misma renovación también hemos tenido, porque al final del día, insisto, son todos humanos, hemos tenido actos de corrupción dentro, sin lugar a dudas. Pero también yo creo que hemos reaccionado distinto a lo normal de los partidos. Cada acto de corrupción que ha habido, desde el día 1 se le suspende la militancia y se le pasa a tribunal interno. No se esperó quizá como hizo el Frente Amplio de demorarse, y quiero decirlo así, demorarse meses en el caso de Cata Pérez, por ejemplo, y después la suspendieron, después la echaron. Compadre, tenían la información del día 1. Desde el día 1 la información no cambió mucho. Creció, pero la realidad era la misma. Pero esa es la diferencia. Yo creo que para que las cosas pasen, hay que hacer cosas distintas, proponer cosas distintas, pero cuando pasen, tener la valentía de actuar y de renovar. O sea, de actuar y de a veces golpe. tomar decisiones difíciles, decisiones incómodas. Es que decisiones que eran incómodas, porque al final del día son gente muchas veces que uno conoce hace años, que generalmente quizá un lazo de amistad, pero ese lazo de amistad no puede ser compatible con tolerar la corrupción. Yo creo que son dos cosas que no son compatibles para decir, se justifica. No, nada se justifica en cuanto a corrupción, y yo creo que eso hay que ser súper claro. Y creo que los jóvenes, en parte, muchas veces vienen a hacer ese cambio, pero el cambio legal, por decirlo así, porque, insisto, los jóvenes no están exentos de la corrupción misma. Vienen a hacer ese cambio legal, pero a romper el paradigma de dejar de justificar las cosas. Al final del día, muchos jóvenes, en el caso de Cata Pérez uno, que no es una persona vieja en política, por decirlo así, pero muchos jóvenes, uno dice, ya, pero al final los cabros son lo mismo. Sí, pero al final del día, muchos de esos jóvenes, o mucha de esa renovación, viene a decir, oye, esto está mal. Y viene a cambiar esa realidad, cual se iba a hecho una normalidad. Y ese es el tema. Y Andrés, y mucho se habla, lo conversamos hace un ratito, del tema de liderar con propósito. ¿En qué sueña Andrés Solar? La pregunta en qué sueño, yo creo que cada mes que me lo preguntan puede ir cambiando. Pero yo creo que cambia el paso, por decirlo así. Cambia el paso de decir, no sé, en algún momento te puede decir, no, sueño con seguir en política y llegar lo más alto posible, casi que por decirlo así, ser presidente en 30 años más, no. Pero cambia el paso, pero al final del día, el sueño y el fin del sueño es el mismo en todos los escenarios, que es, por decirlo así, conquistar corazones, pero no solamente el hecho de conquistar corazones, sino que conquistar corazones para cambiar la realidad de mi comuna y de Chile. Porque al final del día, como dije anteriormente, parte del sueño es poder influir con mis ideas, pero esas ideas tienen un fondo, que es la gente. Y yo creo que eso es lo más relevante, porque al final del día uno puede conquistar muchos corazones, por decirlo así en el chiche de la palabra, pero uno tiene que conquistar corazones con ideas. Y lo que yo sueño es que mis ideas triunfen para la mejor vida del vecino, de la gente y de mi ciudad hoy día. Oye, Andrés, y volviendo a ese joven universitario, Andrés Solar, año 2000, ¿qué año? ¿2013? Dos entrar a la universidad. Cada año 2012, 2013, recién involucrándose en movimientos políticos universitarios, quizás con un chocopanda, no sé, en esos años, polerita con el cuello cortado. Sí, está de moda. Ahí para que nuestros auditores se hagan la imagen mental, este caballero, este concejal, un LOL universitario. Oye, sigo teniendo algo de LOL. Eso. Algo. No, muy bien. Algo que hay juventud. Acá somos jóvenes, ¿cierto? Porque justamente el concurso y la iniciativa donde premiamos y reconocemos a aquellos jóvenes como Andrés y como tantos otros que ustedes han escuchado en estas 3 temporadas de Piensa en Grande, que están impactando positivamente en distintas comunas de distintas áreas de la región. Pero acá lo remonto al año que estábamos conversando. ¿Se mantiene el mismo propósito, quizás desde la inocencia con la que te involucras en una primera etapa? Yo creo que la inocencia la perdí. La inocencia misma la perdí porque al final del día ya son tantos años que ya lo viste todo. Entonces como que en parte la inocencia la pierdes.
Pero el propósito de aquel bichito que me picó, por decirlo así, porque al final del día, yo insisto, uno entra por un motivo y ese bichito va picando por el servicio público en el camino, aquel propósito, así como finalidad misma, se mantiene. Es aquel corazón por lo que uno está haciendo se mantiene, por un sentido lógico, porque yo creo que aquel propósito me hubiera sido imposible, porque como le digo, hay gente que entra a política a ser concejal porque es conocido de la noche a la mañana. Acá hay un trabajo de años para atrás en el servicio público y me hubiera sido imposible mantener ese trabajo en el 90% de los casos, que sea súper claro, no remunerado, sin ese propósito y ese bichito que va picando y que al final del día, por decirlo así, que va apasionando. Yo creo que aquella pasión, no la inocencia en verdad, lamentablemente, porque con la inocencia todo era más lindo, Claro. pero lamentablemente eso, pero aquella pasión por lo que hago sigue siendo la misma, yo creo que del 2014 en adelante. Oye, y acá te llevo a una pregunta y a una dinámica que nos hicieron, que hemos estado instalando en esta temporada de Piensa en Grande, donde los invitados le preguntan al siguiente, sin saber quién es la persona que viene, le hacen una pregunta, ¿ya? Yo le preguntaba por Andrés Solar, universitario, pero ahora te quiero preguntar por Andrés Solar de los 6 años. Acá quizá nos salimos de la política. ¿Cómo está el Andrés Solar, cómo estaría el Andrés Solar de ese año viendo al Andrés Solar actual, ¿cierto? ¿Cuáles eran los sueños que tenía ese Andrés Solar de 6 años, ¿cierto? Y cómo se reflejan. Hasta ahora le pregunto ahí también al equipo de producción, esa era la pregunta, ¿cierto? Sí, esa era la pregunta más o menos. ¿Cómo te visualizabas, ¿cierto? A los 6 años, el día de mañana, ¿cuáles eran tus intereses, cuáles eran tus sueños, ¿cierto? Y qué tanta justicia le estaba haciendo al día de hoy. Es la pregunta que nos hace Felipe Monsalve, también todos muy invitados a revisar ese capítulo donde estuvimos conversando con Felipe, premiado en la categoría de emprendimiento y también en parte voluntariado, quien es bombero y cofundador de Línea 50. Probablemente, en parte, no 100% estaría decepcionado, porque yo quería ser Superman. Pues. Claramente no soy ni Superman ni Spider-Man. Entonces, y tampoco un Power Ranger. Pero, porque claramente me acuerdo que era lo que yo veía, lo que me disfrazaba y lo que uno aspira a esa edad, ¿verdad? Uno dice, a veces quiero ser, cuando chico yo creo que pasé por múltiples etapas, bombero, carabinero, superhéroe en general, Superman, Spider-Man son 2 ejemplos, pero me acuerdo perfectamente de Superman y me creía un Power Ranger cuando chico. Pero aquel niño de 6 años se admiraba por Superman, de Spider-Man, ser carabinero. En esa época existía un respeto absoluto por carabinero, no es lo que destruyeron hoy día después de la crisis de octubre, que hoy día cada vez se está reforzando un poquito más, pero sí hay algo que yo creo que aquel niño que pensó esos 6 años, que no lo vio, que hoy día sí en parte lo reflejo, que es esa pasión, porque todos los casos que lo dije sí lo dicen así, esa pasión por contribuir al resto. Claramente no soy el Superman que salva a las personas y que puede volar, o claramente no soy el Spider-Man que salva la delincuencia de la ciudad, por decirlo así. No estoy ni cerca de aquello, pero en su espíritu de aquellos superhéroes, en el espíritu de aquel carabinero, si hay algo muy noble que es contribuir a la ciudad por la cual se desarrollan, o sea, donde ellos están inmersos. Claro ejemplo también ahí es Batman, especialmente con la ciudad, pero contribuir a la ciudad y contribuir al vecino. En algunos casos, en esos casos de superhéroes, quizá era salvar la vida del que está o salvar la situación de la ciudad. Hoy día quizá desde una perspectiva lejanísima a un superhéroe, la política y el buen enfoque de la política es contribuirle y desarrollarle y ayudarle y cooperarle, etcétera, a la vida en que está el vecino y la vida en cual se ve inmersa la ciudad. La vida, no solo el vecino, uno puede decir que tiene más necesidades, porque las necesidades son múltiples hoy día. Seguridad es la necesidad número 1 y todos los vecinos, desde Todos piden lo mismo. el Mari al Majo, en cuanto a necesidades, todos necesitan lo mismo y eso
yo creo que aquel niño del Andrés de 6 años quizás no estaría orgulloso de mí, en el sentido de el ser un superhéroe, pero sí estaría feliz de mí, en el sentido que al final, en el corazón de aquel superhéroe, está el contribuir a la ciudadanía. Y sin lugar a dudas, yo siento personalmente que ese es el fin uno por el cual estoy en política, entonces el bichito sigue picando de aquel niño de 6 años que quería ser un superhéroe. Andrés Solar, esta misma pregunta entonces, o una pregunta en realidad formulada por ti. No puede ser esta misma pregunta. No, esta misma no, pero la misma dinámica, ¿cierto? ¿Qué pregunta le deja Andrés Solar al próximo joven líder? Yo no sé quién es, menos lo vas a saber tú, ¿cierto? Pero así es, ¿qué pregunta te gustaría que le hiciéramos al próximo participante de Piensa en Grande? Cuando partió en su desafío, tuvo que haber partido con un sueño. La pregunta es, ¿cumplió su sueño? ¿Andrés Solar cumplió su sueño? Todavía no. Todavía quedan etapas de aquel desafío. Día a día se va cumpliendo. Sí, día a día. Día a día. Día a día vamos avanzando un pasito para que el sueño se cumpla. Andrés Solar, ya para cerrar, quizás algún mensaje que le quieras dejar a los jóvenes que están escuchando este programa con la intención de encontrar quizás algún mensaje de propósito, de seguir los sueños, como dices tú, de encontrar también a veces herramientas de liderazgo para salir a alcanzar sus objetivos, puede ser en política, pero también puede ser muy abierto a distintos jóvenes que escuchan Piensa en Grande. Defiendan lo que creen, sigan sus ideas, desarrollen aquella idea, pero idealmente que aquel propósito no sea pensado en un fin individualista, unitaria, sino que sea siempre pensado en cómo esta idea, cómo este propósito, cómo este conglomerado de ideas, por decirlo así, pueden contribuir al vecino, pueden contribuir al que está al lado, a eso me refiero a un vecino. Porque si no, yo te aseguro que van a terminar el día mucho más vacío que como lo empezaron. Pero si esta idea contribuye a alguien más, da lo mismo desde la figura, desde los múltiples cuerpos de la sociedad civil. Pero si esta idea contribuye a alguien más, yo les aseguro que la noche, el mes, van a llegar a sus casas y van a decir, ¿sabes qué? Esto me hizo bien a mí. Esto quizá en mi empresa me generó los recursos. Pero también al otro generé el empleo. También si estaba en política, al otro le colaboré en poder generar el empleo o le colaboré en poder desarrollarse. Pero esa colaboración, al final del día, contribuye mucho más a dormir tranquilo que la colaboración individualista. Entonces, la invitación es a través de sus ideas, pensar en grande, pero pensar en grande para ellos y para la comunidad. Pensar en grande para la comunidad. Entonces, con eso vamos cerrando este capítulo de Piensa en Grande. Tremenda conversación con Andrés Solar, joven líder Piensa 2024, concejal, el concejal más joven electo en la comuna de Viña del Mar. Andrés, un gustazo. Será entonces hasta un próximo capítulo. Recuerden suscribirse, compartir, dar like y naturalmente decirle al resto de los jóvenes que están buscando propósito, que están buscando señales, que están buscando testimonios, que sigan en sintonía de Piensa en Grande, esta iniciativa de Fundación Piensa junto a Mutual de Seguros de Chile. Hasta el próximo capítulo.